Progress. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Otra vez nos vemos. Nos estaban cortando la luz por aquí, pero ya estamos otra vez. Entonces vamos a seguir, mis amados hermanos, con la clase. ¿Dónde nos quedamos? Amén. 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 Entonces vamos a seguir con la clase, la palabra del Señor que hemos estado, mis amados hermanos, estudiando en esta hora. Amén. Entonces nos quedamos, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, y estuvimos hablando acerca de la caída de la Gran Babilonia y del juicio también de la Gran Babilonia, ¿no? Entonces dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, viendo nosotros en el versículo 10, dice: parándose lejos por el temor de sus tormentos, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces nos quedamos nosotros cuando el Señor juzga a la nación de Babilonia, ¿no? Entonces vemos nosotros cómo la caída, cómo ocurre la caída de la gran Babilonia, de la Iglesia Católica, podríamos decir, de la Iglesia en Roma. Luego nos pasamos al capítulo 19, donde también nosotros vemos las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia: y después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo que decían: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Entonces, luego en el capítulo 19, nosotros vemos que rápidamente cambia el escenario, ¿no? Después de la caída de la gran Babilonia, nosotros vemos, mis amados hermanos, la alabanza en el cielo en el capítulo 19. Ya vamos a verlo hasta el capítulo 22, donde dice la palabra del Señor que una multitud que estaba en el cielo decía: aleluya, salvación, honra y poder son del Señor. Hablando y exaltando, aquí podemos ver en esta adoración, exaltando al Dios Todopoderoso, declarando que los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Cuando dice aleluya, nosotros podemos entender que era una señal de honra y de adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban allí también en este evento que nosotros vemos en el libro Apocalipsis capítulo 19, vemos a los 24 ancianos que estaban también allí. Dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, ahí describe los eventos que van a ocurrir. Nosotros ya podemos ver la victoria final y el estado eterno. Los eventos breves que van a ocurrir después, como les decía yo, después de la caída de la gran ramera. Nosotros vemos la adoración en el cielo, la multitud y ya la novia preparada y lista para las bodas del Cordero. Dice en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces nosotros vemos aquí ya el evento de la alabanza en los cielos, y también nosotros vemos también las bodas del Cordero, ¿no? La esposa, el pueblo de Dios, ya está listo también para desposarse con su amado, ¿no? Y vemos a Cristo ya en la unión con su esposa, porque Él es el único digno también de recibir la gloria, la honra y las alabanzas, ¿no? Entonces nosotros vemos allí, mis amados hermanos, todo lo que sucede en el cielo por este lapso después de la caída de la Gran Babilonia. Vemos que rápidamente el apóstol Juan se transporta hacia el cielo. Entonces vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver en el versículo 11. Dice la palabra del Señor allí que suceden las alabanzas en el cielo. Estamos del 19, el 1 al 8. Luego vemos las cenas de las bodas del Cordero. Y luego en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21, rápidamente nosotros vemos otro evento importante que sucede después de la caída de la Gran Babilonia o la Gran Ramera, la Iglesia Católica. Luego
luego de esto, como vimos, sucede la alabanza en el cielo, el amado se desposa con su iglesia en el cielo, y luego de esto ya sucede lo que es el Armagedón. Nosotros podemos ver que ya allí viene la guerra de Armagedón. Ahí entramos ya a un tiempo de guerra, ¿no? El tiempo en que se indica en las Sagradas Escrituras que la guerra se producirá sin duda alguna después de que ya Babilonia sea juzgada, ¿no es cierto? Y entonces dice, y después de las bodas de Cristo y de la iglesia. Pero antes de que los pies de Cristo se posen sobre el monte de los olivos, va a suceder esto. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 14. Quiero que vea mi hermana Sara, que es la única que la tengo, los otros están por conectarse. Léame, por favor, Zacarías 14, 4. Si me puede leer allí lo que dice las Sagradas Escrituras. Miren, que la guerra de Armagedón sucederá antes de que los pies de Cristo se posen en la tierra. Esta es la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene y asienta sus pies sobre el monte. Amén. Pero cuando la iglesia es arrebatada, allí no es, allí simplemente es el rapto, porque el Señor viene en las nubes, pero ya en este tiempo de la batalla del Armagedón, allí, antes de esto, se produce, antes de que Él ponga sus pies en el Monte de los Olivos, se produce la batalla de Armagedón. Zacarías 14:4, por favor, léame, que Amén, estamos amén. en la batalla de Armagedón. Muy Y bien. se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ya, entonces Sigo. en la batalla de Armagedón, no, mi amado, en la batalla de Armagedón nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cómo se prepara la bestia, el falso profeta y los reyes que vienen con él a hacerle guerra al pueblo, a la nación judía, y también, mis amados hermanos, viene a pelear directamente con Jesucristo, porque ellos saben ese evento que va a ocurrir, que Jesucristo vendrá a la tierra. Nos podemos imaginar, mis amados hermanos, cuán terrible será ese cuadro cuando centenares de miles de distintos lugares armados vendrán allí, ya el río Éufrates se seca, les abre camino a los reyes del oriente, a la bestia y al anticristo, dispararán mortíferos proyectiles hacia el cielo. Directamente la guerra es contra el Señor y Salvador Jesucristo. Ay, yo me imagino que quizás allá habrán proyectiles atómicos, habrán cohetes, todas estas clases de armamento para tratar de enfrentarse con Jesucristo en la batalla del Armagedón, ¿no? Entonces, toda esta multitud viene, mis amados hermanos, con el anticristo en el Armagedón, pero la Sagrada Escritura dice que todos ellos serán destruidos. Antes de que Cristo pose sus pies sobre el monte de los olivos o sobre la superficie terrestre, dice que los demás enemigos serán destruidos mediante terremotos cuando los pies de Cristo pisen el monte de los olivos. Mira lo que dice Zacarías, siga leyendo mi hermana Sara Pluas, Zacarías capítulo 14, del versículo 4 al versículo 5, ¿no? Amén. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis Ah, al valle, siga, siga. y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, el evento que sucede también aquí en este momento que nosotros estamos viendo allí en la batalla que
que mis amados hermanos, los enemigos de Jesucristo vendrán sobre ellos. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, como nosotros vimos allí, 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a ser destruidos por el mismo poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos que esta batalla se va a dar en un lugar llamado el Armagedón, ¿no? O también conocido como el Valle Megido, ¿no? Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, que ellos querrán enfrentar al mismo Dios de los cielos, pero perderán, ¿no? Pero perderán la batalla porque Cristo en este momento, dice la palabra del Señor, saldrá vencedor, ¿no es cierto? Él saldrá vencedor con su fuerza, con su poder y con su autoridad divina los vencerá. Dice que habrá un gran terremoto y todos ellos van a perecer, ¿no? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver en el versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Mire, dice que vinieron ellos a guerrear, la bestia y el falso profeta. Ambos estaban en el campo de batalla, ahí estaban reunidos, animando, congregando a la gente para que pelee en esta batalla. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que más adelante en el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella señales, los cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde. Entonces, quiere decir que la bestia y el falso profeta, la tierra se abre, porque dice que son lanzados vivos al lago de fuego, la tierra se abre y ellos son llevados vivos al infierno, son lanzados vivos al infierno, fueron lanzados, dice la palabra del Señor, a un lago de fuego que arde con azufre, ¿no? Cuando ellos vienen, mis amados hermanos, a la guerra, ¿no? Contra el mismo Cristo de la gloria. Entonces, ¿cuándo sucede el evento de la batalla del Armagedón? Quiero que lo anote allí. Cuando la Babilonia ha caído, luego de esto viene el evento en el cielo, las bodas del Cordero, y después de las bodas del Cordero sucede la batalla de Armagedón, ¿no es cierto? Entonces, ahí sucede la batalla de Armagedón, donde vemos que el Señor Jesucristo viene en su caballo, guerrea contra ellos para defender a su pueblo. Ellos, mis amados hermanos, van a querer rebelarse en contra del poder de Cristo, disparar quizás misiles, proyectiles contra él, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores dice que los vencerá. Él los va a vencer, dice las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros vemos que dice que vendrá y destruirá a sus enemigos, el Señor Jesús, y también asentará sus pies en el Monte de los Olivos, y cuando sus pies se han asentado en el Monte de los Olivos, muchos también de sus enemigos o de sus adversarios, aquellos que se rebelaron contra él, también van a morir en este tiempo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que pasa este evento y luego vemos en el capítulo 20, luego que pasa este evento, dice la palabra del Señor, perdón, en el 19:21 dice, y los demás fueron muertos con espada que salía de su boca, del que montaba en el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Muchos muertos quedarán en el campo de batalla en este tiempo. Mucha gente que se rebeló en contra del poder de Cristo y en contra del pueblo de Cristo perderá la batalla y las aves se lo comerán, la carne, los cuerpos muertos se verán por montones en este tiempo. Pasa este evento, estos dos eventos que nosotros ya vimos, este tercer evento también que es la batalla del Armagedón, vemos ahora los 1000 años. En el capítulo 20, versículo 1, mi amada hermana Lili Guerrero, si lo puede leer en el capítulo 20, versículo 1. Ya por ahí lo tiene. Apocalipsis 20, versículo 1. Amén, sierva. 21. Sí.
Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena Hasta en el la 2. mano. Siga el 2. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, inmediatamente después de que el anticristo y el falso profeta fueron echados al agua de fuego, sucede otro evento. Ya el Señor gana la batalla del Armagedón, entonces viene otro evento, ¿no? Es Satanás, dice la palabra del Señor, que es encadenado por 1000 años, ¿no? Entonces, nosotros si hablamos de Satanás, estamos hablando, mis amados hermanos, de un ser espiritual. ¿Cómo la Biblia da referencia de que él, siendo un ser espiritual, puede ser encadenado, ¿no? Claro que nosotros vemos que quizás no se tratan de cadenas de hierro, ¿no? Ya que los espíritus no pueden ser encadenados con cadenas físicas o naturales, pero sí espiritualmente, mis amados hermanos, ¿no? Porque hay espíritus que han sido ya encadenados. Vamos a ver lo que dice el libro de Segunda de Pedro 2:4. Solamente un versículo vamos a leer porque el tiempo apremia. Mi hermana Graciela, mi pastora Graciela Velázquez. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. ¿Está por ahí mi pastora? Amén, mi amada pastora. Ese es Amén. que Léalo. no tengo prendido el foco, ya no veo. Me dijo segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Ya, amén, aquí está. Dos, dos, cuatro, amén. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. ¿Sí me leyó Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4? No. Dice Ay, Segunda de no, Pedro capítulo 2 versículo perdón, 4. perdón, sí, leí Porque primero si de Dios no Pedro. perdonó a los Amén, ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para reservarlos amén, para el juicio. Entonces, nosotros podemos ver que las tinieblas y el mismo abismo van a encadenar a Satanás y lo van a encerrar. No le van a dar en este tiempo, cuando ya entren al periodo del milenio, no le van a dar acceso para que Satanás pueda venir, ni él, ni sus secuaces, ni los demonios puedan venir a la tierra. En este periodo, mis amados hermanos, de 1000 años, no va a haber acceso para que Satanás venga e influencie contra los seres humanos, te cause su influencia. En este periodo de los 1000 años, Cristo vendrá a la tierra a reinar a su pueblo. El pacto abrámico dice que Jesucristo tenía que venir a reinar sobre Israel físicamente. Entonces, Cristo vendrá a establecer en los 1000 años su gobierno sobre la tierra y va a gobernar a su pueblo. Directamente su gobierno se trasladará en Jerusalén. Allí será la sede de su gobierno, donde Cristo reinará en la tierra. Vendrá un nuevo tiempo. Recuerden, sucede la guerra del Armagedón, la bestia y el falso profeta fueron tragados vivos por el infierno, muchos murieron, mucha gente que no siguió a la bestia y el falso profeta, o que lo siguieron, pero que no estaban en ese lugar y perecieron, van a quedar naciones salvas en aquel tiempo también, naciones salvas aparte de los judíos en este periodo de los 1000 años. Este periodo de los 1000 años, Jesús viene a purificar la tierra, viene a traer su gobierno. Él mismo viene a reinar para que se cumpla la palabra del Señor sobre su pueblo, sobre la nación Israel y sobre mis amados hermanos, todas las naciones que también quedaron en aquel tiempo, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo será el aspecto y la vida en el reino milenial cuando Cristo reine sobre su pueblo, cuando Él gobierne sobre la nación de Jerusalén y cuando Él gobierne sobre las naciones que quedaron? Recuerde que la iglesia estará en el cielo, ¿no es cierto? Entonces allí el mismo Señor traerá su reino y reinará sobre ellos por 1000 años, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces vamos a ver un versículo bíblico aquí en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 9, mi hermana Lili Guerrero. Dice la palabra del Señor:
Vamos a trabajar con la Biblia rápidamente porque el tiempo es apremiante. Jeremías 30. 9. Amén. Dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Amén. Entonces, en el tiempo del milenio, dice que los pueblos, las naciones, ya recuerden que en este milenio ya no hay influencia de demonios, Satanás está encadenado y viene Cristo a reinar la tierra. ¿Con qué? Con vara de hierro, con justicia, dice la palabra del Señor. A pesar de que quedaron mucha gente que fueron salvadas, también pueblos que quedaron, que no fueron eliminados cuando fue la guerra del Armagedón. Entonces, el centro del gobierno indiscutiblemente será la ciudad de Jerusalén. Allí se establecerá el reino de Cristo. Mi hermana Sara Plúas, lea Isaías capítulo 2, versículo 3. Amén. Isaías capítulo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras? En este periodo del milenio, el centro del gobierno estará establecido en Jerusalén bíblicamente. Amén. ¿Y lo encontramos por allí? Amén, amén. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ya, en este tiempo del milenio habrá una excepción del mal y del engaño, ¿no es cierto? La raza humana quedará libre de la plaga del engaño y del mal, ¿no? Entonces, en este tiempo el mismo Cristo estará, como yo les digo, ejerciendo su dominio. ¿Qué pasará en la superficie terrestre en el tiempo del milenio? No sabemos detalladamente lo que pasará, pero sí sabemos que la tierra en este tiempo va a sufrir cambios inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, las islas, las montañas van a desaparecer, se van a trasladar de un lugar al otro, según el libro de Miqueas, puede señalarlo ahí, después lo lee, capítulo 1 del versículo 3 al versículo 4, ¿no? Entonces, la tierra se va a tornar en el tiempo del milenio fértil, totalmente fértil, dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 35, versículo 1 al 2, mi hermana Lili Guerrero, léalo por favor. Amén, sierva. 35:1. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo la gloria del Líbano, les será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Amén. Amén. Entonces dice que la tierra en el tiempo del milenio también va a ser más fértil. El ambiente va a ser como quien dice sanado. El agua incluso va a ser purificada porque la superficie terrestre va a sufrir cambios. El agua también, los frutos que va a producir la tierra, va a producir frutos que van a traer también sanidad, según dice el libro de Ezequiel 47:12, ¿no? Aún dice la palabra del Señor que la luz del sol se tornará clara 7 veces más, en consecuencia de que toda la superficie terrestre es curada, es sanada. La luz del sol será más clara, pero no dañará a los hombres en este tiempo. Isaías 30:26, mi pastora Graciela, para que usted pueda ver lo que dice la palabra del Señor en el reino milenial. Amén. Isaías 30:26. Amén, mi amada pastora. Isaías 30:26. A ver, amén. Ay, bendito Dios. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. En el día en que Jehová ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure las contusiones que él le ha causado. Amén. Amén. Miren, entonces estos cambios físicos va a experimentar la tierra, el agua, el aire,
y todos estos cambios va a experimentar en el periodo del milenio cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Incluso los hombres en este periodo, dice la palabra del Señor, que vivirán más. Isaías 65:20, mi hermana Lili Guerrero, léalo rápidamente. Dice la palabra del Señor que en el reino milenial, mis amados hermanos, la edad de los hombres se va a extender un poco más. Vamos a ver, léalo por favor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Mire, entonces imagínense, ¿no? Entonces nosotros vemos que también se extiende en el periodo milenial, se extiende también la vida de los hombres en este periodo en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estará reinando en estos 1000 años. Habrá también, como hay cambio en la atmósfera terrestre, cambio en el cuerpo humano también va a haber cambio en el reino animal. Entonces, los animales en este tiempo del milenio ya no van a ser salvajes. Dice Isaías capítulo 11 del versículo 6 al 5, esta enemistad que entró por causa del pecado entre el hombre y los animales ya va a cambiar totalmente. Mira lo que dice Isaías 11, mi hermana Lili, del 6 al 9, si lo puede leer. Cuando la tierra esté limpia del mal de los hombres, entonces desaparecerá también la agresividad que tenían los animales. Amén. ¿Lo tiene mi amada Lili? Amén. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerán paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Amén. Amén. Qué hermoso. En este tiempo la gente va a conocer a Dios, porque recuerden que en el reinado milenial ya no, los demonios no tendrán autoridad sobre los hombres. Los demonios no van a tener autoridad. Entonces la gente podrá acercarse libremente y conocer a Dios. Amén. Por eso nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que en este reino milenial habrá, la tierra sufrirá un cambio, mis amados hermanos, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, vamos a ver también luego que pasa el reino milenial. Dice allí la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Escuchen bien, la batalla del Armagedón es la primera batalla, pero Gog y Magog es la segunda batalla. A veces nosotros pensamos que el Armagedón es Gog y Magog. No, porque la batalla de Gog y Magog es después de los 1000 años y la batalla del Armagedón es antes de los 1000 años. Entonces quiero que entienda bien esa parte de la palabra del Señor. Entonces dice, cumplidos esos 1000 años, nosotros vemos, los hombres iban, dice la palabra del Señor, a conocer a Dios. Es algo tan importante y quiero que usted vea. Los hombres iban a conocer a Dios, iban a tener acceso directo. El mismo Rey de los cielos los iba a gobernar. Los hombres iban a vivir más tiempo, iban a gozar de las bendiciones de Dios, pero de repente Satanás es suelto después de estos 1000 años, y esa es la palabra del Señor, que él viene y sale ahora, ¿qué? A engañar a las naciones. Si no había mal en el corazón, si ya los demonios no tenían autoridad, ¿cómo vueltas son engañadas las naciones? Esto muestra, mis amados hermanos, que en el corazón del hombre hay maldad. Porque rápidamente cuando Satanás es suelto, pueblos que estaban alrededor se dejan engañar nuevamente. Las naciones, amén, porque los que gobernaban a las naciones eran los hijos de Dios, seres espirituales, gobernantes espirituales que estaban gobernando allí. Entonces Satanás va directo a las naciones, a los pueblos, a la gente, y dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, para reunirlos
en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales era como la arena del mar. ¿Por qué dice que era como la arena del mar? Porque acuérdense que en el reinado milenial la gente no iba a morir, iba a vivir años, iba a vivir años, años, años. Entonces quiere decir que en este tiempo hubo una multiplicación de gente terriblemente. Cuando Satanás sale para engañarlos a ellos, reúne un buen ejército que, a pesar de que vieron a Dios, de que fueron gobernados por el Dios Altísimo, se sublevan por la maldad que hay en el corazón de ellos. Y si subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, dice, iban a pelear directamente con Dios. Ellos no estaban conformes. Esta gente vivió en el tiempo milenial, pero no estaba conforme. Dice, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al agua de fuego con azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y fueron atormentados de día y de noche. Y una vez que sucede esto, ahora sí, Satanás es eliminado de sobre la faz de la tierra y viene su juicio y su condenación en el lago de fuego, dice las Sagradas Escrituras, juntamente con toda esta gente que se levanta a pelear, mis amados hermanos, en contra de el mismo, podríamos decir así, Dios de los cielos. Y el destino de Satanás es el mismo destino del anticristo, del falso profeta y de toda esta gente que no creyó a la palabra, que a pesar de que tuvieron la oportunidad, no creyeron en la palabra y no quisieron volverse a Dios. Podemos ver la dureza del corazón de los hombres a través de los tiempos, a través de las edades. El corazón de los hombres duro y siempre inclinado a pecar y a hacer el mal. Entonces, allí, ese es cuando Dios extermina la maldad totalmente del ser humano. Satanás es lanzado al lago de fuego, recibe su condenación, y luego pasamos en el versículo 11 al juicio del gran trono blanco. Y si vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí es donde vemos que se presentan ante Dios los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Dios. Los libros son abiertos, dice la palabra del Señor, y son juzgados conforme a las cosas que ellos habían hecho, no conforme a las obras. Este juicio del gran trono blanco es para los impíos. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos allí ya el juicio final también para los que rechazaron la gracia de Cristo, para los que rechazaron el amor de Dios, ya son totalmente juzgados y son, dice la palabra del Señor, compadecen ante el tribunal de Cristo y son allí juzgados y son lanzados también al lago de fuego. Allí ya es como quien dice la muerte segunda que habla el libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que no tienen parte en la muerte segunda. Esta es la muerte segunda que van a sufrir los impíos. La gente que está en el corazón de la tierra, en el infierno, será levantada y llevada ante el juicio del gran trono blanco. Conforme su justicia, él lo juzgará. Él los juzgará, dice la palabra del Señor, y como sus nombres no están inscritos allí, serán lanzados al lago de fuego, para que nadie jamás diga que Dios es injusto, sino que Dios es justo. Entonces, después de este acontecimiento, vemos ya en el capítulo 21 la gran victoria. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, vemos nosotros la victoria definitiva de Dios, los cielos nuevos y la tierra nueva. Vemos nosotros la posesión, la herencia que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Amén. Unos teólogos dicen, mis amados hermanos, que cuando dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, unas personas se inclinan a que el Señor va a formar una nueva tierra donde nosotros vamos a estar en esa nueva tierra y Él va a ser aquel que nos gobierne. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente Él lo sabe, ¿no? Porque dice, y vi a la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Pero el Señor nos promete a cada uno de nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice la Biblia, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las
las cosas. Y vemos, mis amados hermanos, que se describe la victoria final definitiva de Dios a través de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el mar es raído de sobre la faz de la tierra y ya no va a existir más. Satanás es juzgado, mis amados hermanos, y dice la palabra del Señor que Él promete algo nuevo para sus hijos. Amén. Entonces nosotros vemos la victoria final y el estado eterno y la recompensa que nosotros vamos a tener. Apocalipsis 21:4 dice, y Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. La segunda venida del Señor está cerca y Él puede volver por su iglesia en esta misma tarde. Estamos listos, mis amados hermanos, para recibirle, porque dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia estará celebrando con Cristo allá arriba en los cielos, pero la venida del Señor está cerca y es necesario que la iglesia esté despierta y esté apercibida. Dice el libro Apocalipsis capítulo 20 del capítulo 22, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas es, ciertamente vengo pronto. Entonces, el Señor viene pronto con su galardón, con todo lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Viene a darnos nuestra recompensa. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces nosotros vemos lo que hemos venido estudiando, el contenido de Apocalipsis, Cristo en medio de los 7 calenderos de oro, que son las 7 iglesias, los libros con los sellos que ya vimos, las 7 trompetas, la mujer y el hijo varón perseguido por el dragón y sus ayudantes. Vimos nosotros las 7 copas de la ira, la caída de la gran ramera y de las bestias, ¿no? Y vimos el juicio del dragón, o sea, Satanás. Y después, ahora terminamos con el cielo nuevo y la tierra nueva en el cual mora la justicia. Entonces, la Biblia es todo una sola historia. La última parte del último libro de la Biblia aparece el fin del relato que comenzó en la primera parte del libro de las Sagradas Escrituras, ¿no? La primera palabra del Génesis es en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la primera palabra. Y la última palabra dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, en Génesis nosotros podemos ver qué sucedió. Vamos a ver un paralelismo que incluye lo siguiente. En Génesis usted vio la reunión de las aguas, el Señor la llamó mares. Y en el libro de Apocalipsis, donde hay un nuevo comienzo, dice que el mar ya no existía más, o sea, el mar ya no es. En Génesis vemos que a las tinieblas la llamó noche, y cuando vemos en Apocalipsis, en el nuevo comienzo de la iglesia, dice que allí ya no va a haber más noche. En Génesis vemos que Dios hizo las grandes lumbreras, el sol y la luna, y en Apocalipsis usted ve y dice que la ciudad no tiene necesidad ni del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios lo va a iluminar. En Génesis dice, en el día, dice allí, en el día de que él comiere, ciertamente morirá, ¿no? Entonces en Apocalipsis dice en el nuevo comienzo que la muerte ya no será más. En Génesis dice, multiplicaré tus dolores, y en Apocalipsis que dice, ya no va a haber más dolor. Cuando nosotros vemos en Génesis, cuando peca el hombre, dice, maldita será la tierra. Ahora, en nuestra nueva tierra, dice, no habrá más maldición. En Génesis, Satanás aparece como el engañador de la humanidad, pero en Apocalipsis, Satanás desaparece para siempre. En Génesis, el hombre es echado del árbol de la vida, y en Apocalipsis aparece nuevamente el árbol de la vida. En Génesis nosotros vemos que el hombre es echado de la presencia de Dios, y en Apocalipsis dice que sus hijos verán su rostro de día y de noche. En Génesis dice, el hogar primitivo del hombre era un huerto junto al río, y en el libro de Apocalipsis dice que el hogar eterno del hombre y de los redimidos será junto a un río que eternamente fluye del trono de Dios. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cuán hermosa recompensa habrá para sus hijos. Terminamos ya el libro de Apocalipsis con la bendición de Dios. Amén. Y los hermanos que estuvieron estudiando juntamente conmigo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces hemos terminado el libro de Apocalipsis.
mis amados hermanos, y le damos gracias al Dios Todopoderoso porque Él ha sido bueno, amén, y su misericordia es para siempre, amén. Muy bien, vamos a parar la grabación.